Estamos en una nueva mañana en Cooperativa, a propósito del atentado en París, después lo que ocurrió también en Mali el otro día, y todo lo que estamos conversando sobre la situación que ha provocado los ataques terroristas del ISIS. Vamos a conversar de este tema. Recordemos que el presidente de Francia ha declarado la guerra al ISIS, ¿no es cierto? Y se ha reunido ya con Cameron esta mañana, que le ha brindado su apoyo, pero la agenda sigue porque después de Cameron, que es el primer ministro de Gran Bretaña, ¿verdad? Hollande, el presidente de Francia, se reúne mañana en Washington con Barack Obama. El miércoles va a recibir en París a la canciller alemana Angela Merkel y el jueves verá en Moscú al presidente ruso Vladimir Putin. Todo el mundo necesita, todo el mundo, dijo el ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian. Pero bueno, ¿cómo podemos entender todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el impacto para la comunidad musulmana? ¿Y cómo entender de dónde salió este ISIS? Lo vamos a conversar hoy con el presidente del Centro de Cultura Islámica de Chile, Fuad Musa. ¿Cómo está, Fuad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia. Un gusto estar aquí contigo y 1.000.000 de gracias por la invitación. Primero, yo me niego a decir Estado Islámico, de llamarle así al ISIS, porque creo que finalmente las palabras van construyendo realidad y dejemos de decirle Estado Islámico porque no es un Estado. Exactamente, tienes toda la razón. Primero que nada, las principales víctimas de estos energúmenos es la gran comunidad musulmana mundial. Los musulmanes son 1.600 millones de creyentes. El país musulmán más grande del mundo es Indonesia, y que no es árabe. Turquía no es árabe, Irán no es árabe, Pakistán no es árabe, etcétera. Y nos sentimos realmente afectados por esta creación de Occidente. Primero, ya vamos a lo de la creación. ¿Por qué se ven afectados? Primero que nada porque hay muy poco conocimiento en relación al Islam, tanto por parte de las autoridades políticas mundiales de la superpotencia, y que si tienen algún tipo de documentación la han sabido manejar perfectamente para sus intereses políticos y económicos en la zona. Para nosotros los musulmanes realmente es una catástrofe esta situación. Primero que nada, me quiero presentar. Nosotros somos descendientes de los primeros musulmanes que llegados al país hace más de 100 años. Mi abuelo llegó acá en 1914. Los musulmanes que llegaron a todo el Atlántico correspondemos fundamentalmente a una inmigración de carácter árabe, siria, libanesa. Y aquí voy a empezar a entrar un poquito a la historia, porque sin saber un poco de historia es imposible. Cuando el califato otomano llegó al Levante, al Medio Oriente, las principales víctimas del califato otomano, de este califato, fueron los árabes cristianos, árabes musulmanes chiitas, armenios y drusos. ¿Qué es un califato? El califato se instauró posteriormente a la muerte del profeta Muhammad, o Mahoma, mal llamado en Occidente, en donde se quiso gobernar a la naciente comunidad musulmana bajo una directriz que hoy día podemos denominar la comunidad musulmana, los musulmanes de la línea sunita. Quienes fueron rechazados por ese entonces fueron los que posteriormente se denominaron los musulmanes chiitas, quedando en una posición de asesinatos, de decapitaciones por parte de este naciente califato hasta el día de hoy. O sea, eso es así como nace el concepto de califato. Lo que pasa es que hoy día podemos hablar del Estado Islámico I y el Estado Islámico II, con la caída del califato del Imperio Turco Otomano en 1914. ¿Y cuál es el califato II, el Estado Islámico II? El Estado Islámico actualmente, que se instauró el 14 de junio del año 2014, levantado por este señor, digamos, bueno, como autoridad, llamémoslo así, digamos, el señor Abu Bakr al-Baghdadi, que se instauró en la zona, digamos, de Irak y Siria. ¿Pero por qué ustedes mismos le llaman Estado Islámico? No, es simplemente para facilitar, porque resulta que hay una gran cantidad de términos que las personas que están, los auditores, se comienzan a confundir. Un periodista me decía, para mí antes de decir, pronunciar la palabra Bin Laden era realmente muy difícil. Hoy día Bin Laden me sale en los poros, o sea, para mí totalmente está integrado. Si yo comienzo a hablar de ISIS, Daesh, frente al Nusra, etc.,
etcétera, etcétera, Bueno, lo voy a empezar a pero si confundir. decimos ISIS, O sabemos. Takfiri, claro, Ya, ISIS. ISIS, ya. Ahora, recién usted decía estamos conversando con Fuad Musa, presidente del Centro de Cultura Islámica de Chile. Muy breve, Fuad, ¿han sentido ya alguna consecuencia respecto a todo lo que está ocurriendo ustedes como comunidad? ¿Alguna insulto, alguna mirada rara? En este momento, algún... primero que nada, nuestra comunidad es la principal víctima de los ataques del ISIS a nivel mundial, primero. ¿Ya? Segundo, nosotros no hemos tenido hasta el día de hoy ninguna amenaza por parte de algún grupo chileno, de algún llamado telefónico, algún mail. En este momento no hemos tenido ningún tipo de amenaza. Y en la sociedad, en la calle, conversando, no sé, gente que usted sepa en un colegio. En nuestra comunidad en este momento no ha habido ningún problema por el velo islámico, ni en absoluto, en algún grito, alguna tontera. Ok. Ahora, recién dijo usted creado por Occidente. Y ahí donde se entra el tema polémico, ¿verdad? Porque Occidente y las potencias occidentales y sus alianzas, a veces con Libia, otras veces con Turquía, Arabia Saudita, en fin, y todo se empieza a mezclar y se van pasando de un lado a otro. Llega la invasión a Irak, que se dice que es un punto de inflexión en todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de Occidente, también cuidado, ¿no? La semana no pasada, generalizar. Bueno, exactamente. Estamos en Sudamérica y nos tenemos que hablar muy claro, y hemos sido víctimas muchas veces de este tipo de situaciones. Ya, así que algo podremos orientarnos. Cecilia, hace pocos días terminó la reunión del G20 en Turquía. Sí. La principal entrada de los terroristas occidentales que se han aliado, que han ido a luchar por este ISIS a Siria, lo hacen por Turquía. Turquía es parte de la OTAN. Aquí los principales personajes que han apoyado en forma concreta y precisa ha sido Turquía, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, etcétera. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de ellos? Ahora, hay otro punto que es muy, muy importante. ¿Dónde está la responsabilidad de este Occidente? Y mejor dicho, de las superpotencias. Estamos en la radio, no puedo mostrar imágenes, pero sí ustedes no necesitan los auditores acercarse a un servicio de inteligencia de algún país, en absoluto. Ustedes simplemente agarran Google. No tienen nada más que hacer que tomar Google. Hillary Clinton habla precisamente cómo ellos crearon a Al-Qaeda y apoyaron a los talibanes y a la insurgencia pakistaní para crear a este grupo, porque era útil para Occidente ante la ocupación, digamos, y ante este oso soviético ateo, etcétera, que se levantaba contra Occidente. Sí. ¿Ya? Primero que nada, tenemos esa declaración, como dicen los abogados, ya. Sí. O sea, simplemente aquí hay una confesión de partes y se acabó el Relevo tema. De prueba. Exactamente. Después, ahora, otro punto, disculpa, tenemos fotografías de Ronald Reagan con los talibanes en la Casa Blanca. No un asesor de con los talibanes. Con los talibanes, un grupo de 7 o 8 talibanes con su traductora en la Casa Blanca junto con Ronald Reagan, apoyando a ellos también por esta misma... ¿Por qué? ¿Para qué los apoyaba? Para atacar a este oso soviético, ateo, con esa caricatura que podemos tener, etcétera. De hecho, Putin ahora en la reunión del G20 dijo al G20 en su cara: señores, hay 40 organizaciones que han ayudado la creación del ISIS y dentro de ello hay varios de ustedes que están aquí sentaditos, ¿ya? Entonces, el tema es muy claro. Por otro lado, si ustedes ven, hagan un esfuerzo, busquen a Abu Bakr al-Baghdadi, John McCain. ¿Quién es John McCain? Un senador neocon, a ultranza, más sionista que los mismos sionistas, ya, que los mismos judíos incluso, ya, en donde antes de la creación, 3-4 meses antes de la instauración de este pseudo-estado islámico del ISIS, el 29 de junio del 2014, este señor John McCain se junta con Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Para qué? Señorita, dama, usted, Cecilia, debe preguntar a la Embajada de Estados Unidos. Yo no soy la persona pero ¿usted precisa. qué cree? O sea, si ha hecho una reflexión, me imagino. Evidentemente, la reflexión no está muy clara. Está muy precisa. Aquí hay un error de la política exterior norteamericana en forma constante. Pero ¿a dónde está el error? Fundamentalmente, la política exterior norteamericana tiene dos bases de un lobby impresionante. Primero, que es el AIPAC, una organización judía con un lobby sionista impresionante.
no utilizo la palabra judía porque realmente hay muchos rabinos que son antisionistas, sobre todo en Estados Unidos y en Londres, ya que se llama ncusa.org. Y por otro lado, ahí está la foto que usted hacía referencia. sí, hay varias más y hay videos también, etcétera, en la prensa, etcétera. Entre ¿Ya? el senador Pero es un republicano aporte. John McCain y... Hay otra entrevista más que donde sale la bandera y están sentados en un lobby, etcétera. Y Bueno. tenemos, se me fue la onda. Pero Dígame. estábamos hablando, no, yo le decía, ¿por qué? Y usted tenía su interpretación que tenía Bueno, que ver con... y tenemos otro factor, digamos, de la política exterior norteamericana, que junto con el lobby de AIPAC está el grupo neoconservador, que también tiene un interés fundamentalmente en demonizar el Islam y dar protección al denominado Estado israelí, ocupante de Palestina. Por ejemplo, cuando hablamos de este video que hacía mención Fuad Musa sobre Hillary Clinton, ahí está el audio, We escucha. also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Ahí ella Afghanistan. justamente está admitiendo cómo se financió, ¿no es cierto?, todo esto. And Bueno. we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats. who Bueno, said, "You esa know es, y hablando desde Reagan en adelante. Sí. También yo le sugeriría que usted por ejemplo, hagan un juego y se van a encontrar con una sorpresa muy linda. Un ex general norteamericano de la OTAN, el general Wesley Clark, también define bastante clara, digamos, que reconoce que nuestros amigos y aliados fueron los que formaron el ISIS. Ahora, si las bien- razones claro. usted lo podrán ver en internet. Bueno, pero detrás de todo esto hay intereses económicos. Económicos y también de seguridad del Estado israelí. Pero de parte, digo, de estos apoyos. Sí, el tema petróleo. Claro, eso sí, quería el tema del petróleo referirme. exactamente, es conocido por todos, evidentemente, la energía, etcétera. Hoy día se nos olvida y los medios de comunicación son responsables también de mostrar tanto fútbol. Está muy bien, a mí también me gusta, pero nos olvidamos que hace 5 años el tema de Bahrein, hay un 80 y tanto % de Bahrein que se está levantando contra la monarquía bahreiní. Tenemos el tema del Yemen, las torturas y las muertes crudas son terribles. Allí lo que es el Jalij, que se llama todo la parte del Medio Oriente, digamos, del Golfo. Tenemos una serie de países que están viviendo una larga opresión muy grande de estos levantamientos en donde existen monarquías de 200, 300 años, inventada precisamente por estas colonias, que han sido, digamos, monigote, digamos. De hecho, por ejemplo, Arabia Saudita, siempre a veces la gente por ahí sale alguna noticia, de repente Sí. la situación del velo islámico, que la opresión a la mujer, etcétera. Se puede condenar cualquier situación, pero cuidado, no me vayan a tocar Arabia Saudita. En Arabia Saudita es el único país musulmán y es el único país del mundo, y de hecho musulmán, que no se le permita a una mujer manejar. Pero por favor, Estados Unidos dice, no me toquen Arabia Saudita. ¿Ya? Entonces, cuidado, es allí el principal financista de todos estos energúmenos que hacen un muy flaco favor al Islam. Estamos conversando con Fuad Musa, presidente del Centro de Cultura Islámica de Chile. Por ejemplo, nos preguntan por qué nosotros, al ver Islam, no debemos ver terrorismo y que así como de manera muy concreta y fuerte lo pueda decir. El Islam es paz, rige la relación, es el último mensaje divino con el objeto de poder regir la relación del ser humano con el Creador. Si bien llegó el mensaje al pueblo árabe, por haber sido un pueblo básicamente idólatra 1400 años atrás, el mensaje fue universal. Y de hecho, como dije anteriormente, la mayoría de los musulmanes hoy día no son árabes. El mensaje tiene una relación fundamentalmente de creación y también de paz, y que es una forma de vida, no solamente que vincula la relación como saludar, como comer, como vestirse, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, esta agrupación no es que interprete el Corán de una determinada forma, son literalistas, absolutamente, y toman el punto textual. Por ejemplo, siempre se ha hecho hincapié en varios versículos del Corán que dicen una u otra cosa. Por favor, en el Nuevo Testamento, no te hablo del Antiguo Testamento, que es muy violento, sino que el Nuevo Testamento te habla de que Jesús, en Mateo y Lucas, te habla de Jesús vino a la guerra, no vino a la paz, vino a separar la familia. Pero la lógica te dice, ¿Cristo vino a eso? Claramente que no.
Claramente que no. Fuad, teniendo en cuenta lo que se viene, la postura de Hollande y de cómo se está tomando, ¿no es cierto?, la estrategia para erradicar este terrorismo, pero lo que quería preguntarle, ¿qué futuro le ve a esto y cómo se explica que gente tan joven, que incluso es francesa, que vive en París, puedan sentirse identificados con ello? Hay una parte también de resentimiento, hay algo de lavado de cabeza. ¿Cómo se explica y si tenemos que tener alguna esperanza de que esto se pueda terminar? Familiares míos son libaneses y que viven en Francia y son médicos. Una vez le pregunté a ellos, bueno, ¿ustedes se sienten integrados a la sociedad francesa? Me dijeron absolutamente, hablamos mejor francés que los franceses. Existe un gran vínculo con Francia, con Líbano, con otros países más, etcétera, africanos, etcétera. Sin embargo, existe una discriminación, una opresión a un sector determinado, digamos, de los árabes argelinos, etcétera, pero también existen, como te dije, un error fundamentalmente de estos países occidentales, y en este caso del gobierno francés. Ya, por ejemplo, acá tengo la frase del actual ministro Laurent Fabius, del 2012, en donde dice: el Frente al-Nusra hace un muy buen trabajo en Siria. ¿Ya? Los errores de estos gobiernos con el objeto, digamos, de apoyar este trabajo de relaciones ¿Sí? exterior, digamos, de Estados Unidos, ha sido un gravísimo error. Pero también estos grupos de inteligencia que han sabido manejar estos grupos, como dije, energúmenos, han sabido llegar a lo peor del mundo musulmán, a la gente más desquiciada, a la gente más ignorante y a la gente que tiene una línea religiosa que nosotros nos negamos a que se diga que son musulmanes. Ellos son wahabitas, son salafitas. Esa es llamémoslo así, la ideología, por decir algo, la interpretación que ellos tienen de un Islam totalmente tenebroso, ¿ya? Que realmente eso no los consideramos musulmanes en absoluto. El salafismo, el wahabismo es la ideología que está detrás de cualquier tipo de grupo, ya políticamente, como Boko Haram o Frente al-Nusra, y le puedo nombrar 20 más, y el mismo ISIS. A ver, pero Fuad Musa, insisto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperanza tiene usted de que esto, no sé, se pueda erradicar? O al menos minimizar, o al menos controlar. Va a ser muy difícil. Primero que nada, el daño ya está hecho. Han alimentado a Al-Qaeda en su momento y ahora han alimentado a esta gente. La única diferencia entre los dos es el tamaño del cuchillo, nada más. Nada más, pero entre Al-Qaeda y el ISIS. Hoy día, exterminar a este grupo se va a hacer tremendamente difícil, tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos acá mismo en Chile, por ejemplo, tenemos a un niño a fin del año pasado, se mostró Chilevisión, etcétera, un niñito que un colegio no lo quería que se graduara en cuarto medio porque se había dejado la barba, ¿ya? Y el niño dice en forma con sentencia, dice, en el Islam está prohibido cortarse la barba. O sea, 2 meses que se hizo musulmán y ya está sentenciando, ¿ya? Pero si tú lo ves, el joven tenía la barba larga y se había afeitado los bigotes. Para quien no sabe del Islam, claro, eso no significa nada. Pero no me digas pero, porque realmente el niño, alguien le enseñó sí, por internet, por como sea, que esa interpretación es la parte más extrema del Islam, que se le denomina de salafita. Pero ¿por qué dice que va a ser tan difícil más allá de eso? Si tenemos todos los recursos puestos y esta decisión, además de Hollande y todos los países... No existe la voluntad, Cecilia, no existe la voluntad de hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos la tecnología, tenemos un celular que te escucha. La voluntad de las superpotencias, a ellos son los que reciben el principal lobby, ya, para destruir un Estado que tiene el apoyo de la gran mayoría musulmana sunita. No todos los sunitas son así, la minoría, el Estado de Siria. Okay. No, Siria no es lo mismo que Libia u otro país del norte africano. La gran mayoría de ese país tiene una historia, un arraigo de tolerancia cristiana y musulmana, sunita y chiita impresionante. ¿Pero usted no reconoce que en Siria hay una dictadura prácticamente? Por favor, evidentemente que había, bajo el concepto nuestro, por favor, si Genaro Arriagada, me parece que él fue hace 2 años atrás a hablar de democracia a Egipto y le habló a los hermanos musulmanes. El hombre no sabe, no tenía idea y tenía unas barbas de este porte sin bigote. El pobrecito fue a hablar con un concepto occidental. Hay un desconocimiento absoluto. De la nada
De la nada se fue a dar charla y eso es un error. No conoce la realidad islámica. Fuad Musa, por último, ¿cuál es la relación de ustedes entonces con los dirigentes en Chile, al menos, como para, con la política, con los gobernantes, con estas personas, que ustedes puedan tener un diálogo y tal vez ellos conocerlo? Primero que nada, nuestra comunidad, desde que se inició los hechos, yo te traje aquí copia de todos nuestros comunicados de prensa. Por diversos sucesos, digamos, ¿Sí? que mataron a uno, mataron a otro, secuestraron a la niña de Boko Haram, etcétera, etcétera, ya todos nuestros comunicados de prensa, que han sido respondidos por muchas autoridades, hemos sido recibidos por ellas también, pero desgraciadamente los medios de comunicación no han publicado nuestro comunicado de prensa. Nos relacionamos evidentemente con la seguridad y con la autoridad que corresponde para enseñar, para mostrar nuestra postura y para que vayan a prever cualquier lobo solitario que ande por ahí dando vueltas, digamos, en Latinoamérica y sobre todo en este caso en nuestro país, que es un país, digamos, que no tiene por qué estar involucrado en este tipo de temas. No está involucrado. Esperamos que no. ¿Esperamos solamente? Esperamos que no. Es que esa respuesta no nos da seguridad. A mí tampoco. Espero que no. Nosotros lo rechazamos. Nosotros estamos en contra. Nuestra comunidad está absolutamente en contra. Pero nosotros hemos rechazado, y nuestra comunidad, los musulmanes, nosotros los musulmanes chiitas, hemos sido las principales víctimas de estos grupos, de estas decapitaciones, Sí. de estos asesinatos, etcétera. Y lo hemos dicho hace años. Desgraciadamente, el salafismo ha crecido en el mundo entero, esa terrorista interpretación, y nosotros tenemos temor, evidentemente, de algún lobo solitario. Yo no tengo más allá que la inteligencia del Google como para poder averiguar, digamos, estos movimientos. Pero aquí hay que, con papelito, acá nosotros tenemos 4 años de oposición a este tipo de grupo, a pesar de cualquier recriminación que pueda haber de algún personaje que lo pueda apoyar. Fuad Musa, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, porque hay mucho para conocer, interesante también conocer lo que piensa el Centro de Cultura Islámica de Chile. Es el presidente Fuad Musa. Comunidad musulmana en Las Condes, exactamente. ¿Comunidad? Musulmana chiita en Las Condes. Muy bien, que le vaya bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9. Chau.